Hola a todos y bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy vamos a hablar sobre la familia Shaughnessy, una familia que parecía perfecta, pero un día todo cambió. Se cometió un crimen y nadie imaginaba quién era el culpable. Y es un caso que choca, te deja pensando que es muy fuerte lo que pasó y por eso he decidido traerlo al canal porque me ha parecido un caso espantoso. Antes de empezar con este caso voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok. También si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y déjame un me gusta. También deciros que estoy súper contenta de que hemos llegado a los 100.000 suscriptores aquí en el canal y ya me ha llegado el mensajito de la placa de YouTube y estoy, os juro que súper feliz y súper agradecida. Muchas gracias a todos. Ha sido un trayecto largo. Bueno, empecé hace 2 años creo aquí en YouTube, pero bueno, estoy muy feliz por eso y muy agradecida. Y ahora ya empecemos con el caso de la familia Shaughnessy. Para entrar en contexto vamos a hablar sobre los miembros de esta familia. Theodore Shaughnessy, mejor conocido por su entorno como Ted, y con este nombre nos referiremos a él en el resto del caso, nació el 7 de febrero de 1963. Tenía 2 hermanos mayores llamados Tim y Tom y crecieron en Arizona. A principios de los años 80, Ted conoció a una mujer llamada Cory Garmin. Se conocieron en una sala de juegos en Phoenix, Arizona. Tenían muchísimo en común y comenzaron a salir. A finales de los 80, Ted y Cory se casaron y se mudaron a Austin, Texas, donde comenzaron una vida juntos. Abrieron un negocio, se llamaba Gallery Jewelers, una joyería de alta gama. Y abrieron este negocio porque ambos estaban interesados en la joyería y era una de las muchas cosas que tenían en común Ted y Cory. Cory había estudiado gemología y bellas artes y en la joyería ella estudiaba las gemas, los diamantes, mientras que Ted era el que se encargaba de trabajar cara al público en la joyería atendiendo a los clientes. Ted era un hombre muy amigable, le encantaba hablar con la gente y se desarrollaba súper bien hablando. Tenía como esta habilidad de conectar enseguida con la gente. A todo el mundo le caía muy bien. Y trabajando en la joyería, de hecho, hizo muchos amigos. Sobre el año 2000, el negocio de Ted y Cory, la joyería, era un éxito. Habían podido comprarse una casa preciosa en una zona muy buena, justo al final de la calle de donde estaba la joyería. Tenían 2 perros llamados Bart y Brina, que para ellos eran como sus hijos, eran 2 Rottweilers. Y a veces a los perros, a Bart y Brina, los llevaban a la joyería y estaban allí trabajando con ellos. Ted también fue descrito como un hombre de muy buen corazón que ayudaba a todo el mundo, siempre estaba dispuesto a ayudar a la gente. Y tanto la vida como la relación de Ted y Cory iba muy bien. Solo les faltaba una cosa, bueno, ellos sentían que les faltaba una cosa, y es que ellos querían ser padres. Así que en la primavera del año 2000 volaron hasta Ucrania para adoptar a un niño de 1 año y medio en ese entonces, a quien llamaron Nicholas. Los 3 eran una familia muy unida y el apodo de Nicholas era Nick, todo el mundo le llamaba Nick. Así que nos referiremos así hacia él en este caso. Nick fue adoptado por 2 personas, Cory y Ted, que eran personas increíbles, eran padres increíbles y estaban los 3 muy unidos, especialmente Ted y Nick, estaban súper unidos. Pasaron los años, Nick creció y seguían siendo una familia muy unida. Nick había desarrollado los mismos intereses que sus padres, se parecía muchísimo a Ted, le gustaban las mismas cosas, en muchos aspectos eran muy similares y también era un chico bastante emprendedor, ya que creció viendo a sus padres llevar adelante su negocio de joyas, pues él también tenía como estas ganas de emprender, de crear sus propios negocios. De hecho, en la secundaria empezó a vender barritas de chocolate en la escuela, en el instituto, y más tarde comenzó un negocio de accesorios de coches o algo así, el cual tuvo bastante éxito porque en un punto tuvo que contratar a 4 personas para que trabajaran para él en este negocio. En el año 2015, cuando continuaba en la escuela secundaria, Nick conoció a una chica llamada Jacqueline Edison. Jacqueline acababa de mudarse a Texas. Ella era de Nueva Jersey y cuando se conocieron, ella y Nick se llevaron muy bien. Enseguida conectaron, comenzaron a salir y se volvieron totalmente inseparables. Cuando ambos se graduaron de la escuela secundaria, se mudaron juntos a una casa adosada cerca de un campus donde Jacqueline comenzó a estudiar en la universidad, en una ciudad llamada College Station, que también está en Texas. Ella estudiaba ingeniería y Nick trabajaba desde casa como comerciante, porque Nick no quería ir a la universidad en ese momento
momento. Todos los fines de semana iban a visitar a Ted y Cory a su casa, que tenían 2 horas en coche desde College Station hasta Austin. Aparentemente todo iba muy bien en esta familia. Habían tenido una vida feliz, Ted y Cory habían tenido su negocio exitoso, su casa, su familia, sus perros, su hijo también era exitoso, todo era perfecto. Nick tenía un buen trabajo, su pareja con quien vivía en una casa bonita, pero todo cambiaría. El día 2 de marzo de 2018, a las 4:30 de la madrugada, Ted y Cory estaban durmiendo cuando los ladridos de sus perros los despertaron. Ted se levantó y dio una vuelta por la casa para ver si estaba todo bien. Ted tenía una pistola calibre 45, bueno, en realidad Ted y Cory tenían muchas armas, tenían como 20 armas en su casa, porque tenían un negocio que era una joyería muy exitosa, muchísimo dinero, todo el mundo sabía que eran los dueños de esta joyería y tenían muchas armas. También siendo Texas, creo que en Texas casi todo el mundo tiene armas en casa. No lo sé muy bien, pero eso creo. Entonces Ted cogió exactamente su pistola calibre 45 para dar una vuelta por la casa y también para salir al patio a mirar que todo estuviera bien, que no hubiera nadie por ahí. Bueno, básicamente a ver por qué estaban ladrando sus perros. Cory también se despertó por los ladridos de los perros, pero en el momento que Ted se levantó para ir a investigar por la casa, ella intentó volver a dormirse. Y entonces de repente Cory escuchó un disparo que provenía de la cocina y luego una ráfaga de disparos. Cory se levantó inmediatamente y cogió otra arma. Ella tenía otra arma que guardaba arriba de la cama en una estantería. Salió de la habitación y vio a su perro Bart asesinado a tiros. Escuchó los pasos de un intruso dirigirse hacia la habitación y ella comenzó a disparar sin parar hasta quedarse sin balas. Y entonces corrió hacia el armario de la habitación para esconderse y mientras llamó al 911. Travis County 911. Liz, been a shooting. My husband got out of bed. My dogs were barking. There were shots fired. Shots were fired for him? No, I don't know. Help me. Ella en la llamada dijo que había disparos en su casa y que no sabía quién había disparado, si su marido a un intruso o el intruso a su marido. En un punto de la llamada le dijo a la operadora que escuchaba gemidos y que no sabía si eran gemidos del intruso o de su marido, y que si era su marido ella no quería que muriera solo. Entonces le dijo a la operadora: voy a salir de mi armario y voy a ir a donde está mi marido para acompañarlo en esto. La operadora le dijo que no lo hiciera, que no era buena idea para nada, que no era seguro salir del armario en ese momento y que esperara que llegara la policía. Transcurridos 15 minutos de la llamada, la operadora informó a Cory que la policía estaba en la entrada principal de su casa. Cory salió del armario, se dirigió hacia la puerta principal y mientras se dirigía pasó por la cocina y vio a su marido Ted sin vida en el suelo, rodeado de un charco de sangre de él mismo y alrededor estaba lleno de casquillos de bala. Cory llegó a la puerta principal, abrió y no había nadie. La policía se había equivocado de casa y estaban en la puerta principal de la casa de la vecina. Entonces, cuando se dieron cuenta, ya se dirigieron a la casa de Ted y Cory. Atendieron a Cory, quien estaba totalmente en shock, temblando, destruida, y mientras entraron a la casa, donde declararon muerto a Ted, quien había sido disparado 4 veces. Cory llamó a su hijo Nick enseguida y le informó de que su padre estaba muerto y le dijo que le necesitaba allí. Nick. Yes, Mom? Mom, Dad's dead. Wait, what? Nick, Dad is dead. What? Nicholas, just, I need you. Nick y Jackie inmediatamente subieron a su coche para dirigirse hacia la casa de sus padres, desde College Station hasta Austin, que como he dicho había 2 horas en coche, por lo que llegaron sobre las 8 de la mañana y se quedaron viviendo con Cory durante los siguientes 3 meses para estar con ella. Cory y Ted habían estado casados durante 30 años, habían creado una vida juntos, nunca habían estado el uno sin el otro. Cory nunca había vivido sola, nunca había estado sola, siempre había estado con su marido, con sus 2 perros. Para aclarar, solo murió uno de los perros, el otro quedó vivo, por lo que Nick y Jackie se quedaron con ella 3 meses porque si no a Cory le iba a tocar estar sola por primera vez en 30 años en la casa donde había vivido con su marido y sus perros y donde habían asesinado a su marido y a uno de sus perros. Los investigadores se pusieron a trabajar en este caso de inmediato, la madrugada que sucedieron los hechos. En la escena del crimen, en la cocina, descubrieron que había casquillos
de 2 calibres diferentes, lo que significaría que fueron 2 personas quienes dispararon a Ted. No había señales de entrada forzada en la casa y en la habitación de Nick, en la habitación de su infancia, donde él había crecido en casa de sus padres, encontraron la ventana abierta, por lo que se cree que ese fue el punto de entrada de los asesinos. En la ventana también encontraron una huella dactilar, la cual recogieron para analizar. En esa misma habitación, la de Nick, había una cómoda y en el último cajón de la cómoda había una caja con una pistola calibre 40, pero la pistola no estaba, solo estaba la caja vacía. Esto era todo lo que faltaba, una pistola calibre 40 y nada más había sido robado de la casa. Como he dicho, se encontraron casquillos de 2 pistolas diferentes y una de ellas era calibre 40, así que muy probablemente uno de los tiradores usó la pistola que había en la habitación de Nick, que pertenecía a Corey y Ted, para cometer el asesinato. La primera hipótesis en la que se centró la investigación fue en un robo que salió mal. Dada la situación de Corey y Ted, tenían una joyería de alta gama, habían ganado mucho dinero. Los investigadores se centraron en interrogar a los vecinos, y la vecina de la familia era una mujer llamada Kim. Ella explicó que todos en el vecindario sabían que Corey y Ted eran dueños de una joyería, y dijo: no son joyas baratas, estamos hablando de cientos o millones de dólares en joyas. Es decir, que se refirió a que todos sabían que Ted y Corey tenían joyas valoradas en muchísimo dinero y que ganaban muchísimo dinero. La policía hizo que Nick, Corey y Jackie entregaran sus móviles para la investigación porque la policía quería investigar a la familia. Interrogaron a Nick y le preguntaron qué estaba haciendo ese día a esa hora. Él estaba en su casa y sus registros telefónicos lo demostraban. Estaba a 2 horas de distancia en College Station y ahí lo situaba su móvil la noche del asesinato. Corey y Ted en su casa tenían un sistema de seguridad instalado, el cual Nick controlaba por su móvil, porque era un sistema muy moderno y Corey y Ted no sabían utilizar las nuevas tecnologías, tanto como su hijo Nick. Sin embargo, este sistema de seguridad, que contenía grabaciones, etc., no estaba encendido en el momento del asesinato. Sin embargo, y de todos modos, pudo proporcionar información útil para la investigación. El sistema de seguridad mostraba la información de que la ventana del dormitorio de Nick, de casa de sus padres, por la que había entrado el intruso o los intrusos, fue abierta a las 4:27 am. Y 17 minutos después, a las 4:44 am, el sistema de seguridad alertaba sobre vidrios rotos en la cocina. Eso fue justo al momento en el que se produjeron los disparos contra Ted, lo que significaba que los asesinos estuvieron dentro de la casa durante 17 minutos antes de que Ted se levantara de la cama y bajara con la pistola a la cocina, lo que significaría que podrían haber estado 17 minutos buscando qué robar. Eso pensaba Corey, que fue un robo que salió mal y la primera hipótesis de la policía. Sin embargo, más adelante los investigadores ya no lo creían en absoluto, porque Ted y Corey tenían joyas por casa, objetos de mucho valor, una caja fuerte con muchísimos objetos de valor dentro, y los asesinos estuvieron 17 minutos dentro de la casa y no se llevaron absolutamente nada. Solo se llevaron la pistola con la que cometieron el asesinato. Eso confundió bastante la investigación. Pensaban que por qué un asesino no entraría en una casa con su propia arma, sino que entraría en la casa y cogería un arma de la propiedad. ¿Cómo sabía el asesino o los asesinos que había un arma en la habitación por donde entraron? Porque este arma estaba en el cajón debajo del todo de una cómoda. En el interrogatorio de Nick, él les dio información que podría servir para la investigación. Contó sobre un incidente que sucedió en los años 90, cuando su padre Ted dirigía una tienda. Un día entraron ladrones y en ese momento Ted estaba trabajando ahí y él tenía una pistola en su puesto de trabajo. Cogió el arma y disparó e hirió a uno de los ladrones, los cuales luego fueron enviados a prisión por este intento de robo. Por lo que Nick dijo: es posible que estos ladrones hayan salido de prisión y quisieran vengarse de mi padre por haberlos enviado a prisión en los años 90. La policía investigó esta hipótesis, pero no encontraron ni una sola evidencia, y en el momento del asesinato de Ted, estos hombres no estaban ni siquiera un poco cerca de Austin, Texas. Nick contó otra cosa. Dijo que cuando él vivía en casa de sus padres, su vecina Kim, de la que hemos hablado antes, creía que su marido le estaba siendo infiel. Entonces le dijo a Nick que le pagaba dinero para que siguiera a su marido y descubriera si era infiel. Nick lo hizo, siguió al marido de la vecina en varias ocasiones y descubrió que era infiel, por lo que este hombre quizá quería venganza al enterarse de que Nick participó en descubrir sus infidelidades, o quisiera matar a Kim, su mujer,
antes de que descubriera que sí que estaba siendo infiel, y esta teoría entra porque el coche de Kim era un Mercedes blanco y en la entrada de casa de Corey Ted también había aparcado un Mercedes blanco, por lo que el marido de Kim podría haber contratado a alguien para que asesinara a su mujer y el asesino se confundió de casa, porque al final la policía pensó esto porque todas las casas en esa zona eran muy parecidas, era una zona que de madrugada no estaba muy iluminada, y así como la misma policía se equivocó de casa cuando Corey llamó a emergencias la noche de los asesinatos, también podría confundirse cualquier otra persona. La policía habló con Kim al respecto y ella confirmó que sí, que en un par de ocasiones le pagó dinero a Nick para que él siguiera a su marido, pero que su marido nunca supo que Nick lo siguió. Sin embargo, Kim dijo: "Mi marido es un mentiroso, por supuesto, pero para nada creo que él sea capaz de esto". La policía también comenzó a investigar a Corey como sospechosa. Esto fue porque los investigadores se preguntaban por qué los atacantes dejaron viva a Corey. Sabían que estaba en casa, ella disparó, por lo que los atacantes sabían que ella estaba ahí. Y esto no fue un robo, fueron unas personas que fueron a matar al matrimonio. También Corey era la única beneficiaria de la póliza de seguro de vida de Ted, el cual tenía una póliza de seguro de vida valorado en $1 millón, lo que significaba que si Ted moría, como fue el caso, Corey recibiría $1 millón como beneficiaria. Además sospechaban porque Corey rápidamente después de la muerte de Ted reclamó ese $1 millón. Le preguntaron al respecto de que por qué enseguida reclamó el dinero y ella dijo que lo hizo porque no sabía si sin Ted, ahora que había muerto, ella podría salir adelante, podría seguir con el negocio porque en sus planes entraba a cerrarlo. La policía a la vez estaba investigando a Nick y Jackie. Fueron a su casa para hacer un registro y encontraron un certificado de matrimonio. Descubrieron que 8 meses antes del asesinato se habían casado en secreto. Los detectives informaron de esto a Corey. Corey se enteró de que su hijo se había casado a través de una investigación por la muerte de su marido y ella estaba contenta de que su hijo se había casado y organizó una fiesta para celebrar el matrimonio de su hijo Nick y Jackie, y la fiesta fue para ellos una manera de distraerse de tanto dolor. También Nick dijo que empezaría a trabajar en Gallery Jewelry, el negocio de sus padres, para que su madre no tuviera que cerrarlo. Jackie también comenzó a trabajar y ayudar en la joyería, y en la página de Facebook de la joyería escribieron la siguiente publicación: "Buenas noticias, Gallery Jewelers seguirá abierto, volveremos al horario normal empezando el martes 1 de mayo. Estamos felices de anunciar que Nicholas, el hijo de Ted, continuará su legado aquí en la galería. Gracias a todos por ser unos clientes tan pacientes, esperamos verles". Mientras, la policía recibió los resultados de la huella dactilar encontrada en la ventana de la habitación de Nick, por donde habían entrado, y coincidía con un empleado de una empresa llamada Renewal by Anderson, una empresa de instalación y venta de puertas y ventanas. Descubren que su huella estaba ahí porque este empleado instaló esa ventana, por lo que por eso su huella estaba ahí, porque este hombre además vivía en Minnesota, no estaba cerca del lugar en ese momento, y simplemente fue el hombre que instaló esa ventana y su huella estaba ahí desde que se instaló la ventana. Nick le contó a la policía que él solía entrar y salir por esa ventana en la adolescencia para escaparse por ahí, y la policía le preguntó quién más sabía que por esa ventana se podía entrar. Nick dijo que un amigo suyo llamado Spencer. Spencer era el único amigo cercano de Nick. La policía le preguntó más información sobre Spencer y Nick dijo: "Spencer no es tan afortunado como yo de tener padres que lo ayuden, así que trabajó en un trabajo de mierda en Home Depot, odiando cada segundo, y cuando no está trabajando está estudiando". Entonces, como he dicho, Spencer era el mejor amigo de Nick básicamente, así que los investigadores sospecharon. ¿Por qué? Porque Spencer, por lo que dijo Nick, Spencer no tenía una familia adinerada como Nick, no tenía dinero, sus padres no le podían ayudar tanto, no le podían apoyar financieramente, etc. Spencer sabía que los padres de Nick tenían mucho dinero, que tenían una caja fuerte, que vendían joyas muy caras, y sabía que por la ventana de la habitación de Nick se podía entrar a la casa. La policía buscaba una pistola calibre 40, que era la robada de la casa de los Shaughnessy, y buscaban también una pistola calibre 380, que es la segunda arma que se había usado. Como he dicho, Ted fue disparado con 2 armas diferentes. Pues Nick le comentó a la policía que él le había dejado a Spencer, le había regalado una pistola calibre 380. La policía inmediatamente fue a hablar con Spencer y él confirmó que sabía que por la ventana de la habitación de Nick se podía entrar y salir, porque a menudo cuando iba a su casa, cuando Nick vivía allí, él y Nick se escabullían por la ventana para salir a beber a un granero que había por ahí, luego volvían a su habitación colándose por la ventana. Entonces dijo: "Sí, conozco esa ventana, o sea, sí que se puede entrar y salir por ahí". Spencer se mostró súper comunicativo con los detectives, respondió a todo lo que le preguntaban y daba todos los detalles posibles. La policía registró su casa y su coche, y en su coche encontraron la pistola calibre 380 que le había regalado Nick. Analizaron la balística de esta pistola y no coincidía con la usada en el asesinato. Por lo tanto, fue
descartado. También miraron sus registros telefónicos y en el momento del asesinato Spencer estaba en otro lugar, no estaba en Austin ni en la casa de los Shaughnessy. Después de investigar a Spencer, la policía tenía un nuevo sospechoso y este era Nick, el hijo de Ted y Corey. La policía sospechó de Nick por cómo habló sobre su amigo Spencer. Habló de él como diciendo que podría estar involucrado en el caso. No tiene dinero, sabe que mis padres sí que lo tienen. Obviamente Nick quería ayudar en la investigación del asesinato de su padre y el intento de asesinato de su madre y simplemente daba la información de personas de la que él tuviera información relevante, que le pareciera relevante para compartir en la investigación. Pero la policía no sospechó solo de él por esto, sino por su comportamiento desde el asesinato de su padre. Primero, la madrugada del asesinato, cuando Nick fue junto a Jackie a casa de sus padres, llegó y su actitud era de querer ayudar, obviamente. Pero lo describieron como que no era de querer ayudar, de quiero ayudar todo lo posible para que esto se resuelva, quiero ayudar, que metan en la cárcel al asesino de mi padre, sino que más bien dijeron que estaba como entusiasmado de involucrarse en la investigación. Y de la manera que actuaba y hablaba, los detectives dijeron que no era normal. También en su casa él tenía un sistema de seguridad de cámaras de vigilancia igual que el de la casa de sus padres. Y cuando la policía lo interrogó por primera vez, él les dijo: yo también tengo un sistema de seguridad en mi casa. Y mirar. Os enseño que Jackie y yo estábamos en casa en el momento para que me descartéis como sospechoso. O sea, fue como un poco extraño, ¿no? Que él solo llegar a casa de sus padres quisiera que lo descartaran como sospechoso. Es como, ¿por qué creía que podrían considerarlo como un sospechoso en ese mismo momento y que tenía ya que justificarse o decir dónde había estado cuando aún no se lo habían preguntado ni siquiera? También en la escena del crimen, Nick estaba como actuando como un niño pequeño, bromeando y haciendo cosas extrañas. En un momento le dijeron que tocara para dejar su huella dactilar y él como que hizo un salto, hizo otro salto, no sé, comportándose como un niño pequeño cuando acababan de asesinar a tiros a su padre y al perro de sus padres y su madre estaba destruida, toda la situación era horrible y él estaba actuando como si fuera un juego. También cuando llegó a casa de sus padres se dirigió de inmediato hacia la ventana de su habitación y se puso a examinarla y nadie le había dicho en ese momento que esa fue la entrada para los ladrones porque todavía no lo sabían ni los mismos investigadores. Y ahora vamos a hablar un poco sobre cómo era la relación de Corey y Ted con su hijo Nick antes de que sucedieran los hechos. Sus padres no hacía mucho le habían prestado $30,000, los cuales él les tenía que devolver. Le habían dejado ese dinero para empezar un negocio y para invertir en la universidad. Sus padres querían que él estudiara en la universidad. Antes del asesinato, Nick y sus padres habían estado discutiendo en varias ocasiones, porque Corey y Ted le pagaban a Nick todos sus gastos mensuales, la gasolina, el seguro del coche, le ayudaban con el alquiler, comida, etcétera, gastos, con la condición de que él les devolviera el dinero siempre que, cuando pudiera. Nick al principio les devolvía el dinero, pero luego dejó de hacerlo, y es entonces cuando empezaron a discutir por ello. Cuando le dejaron los últimos $30,000, le dijeron que eran para invertir o en un negocio o en la universidad, porque ellos querían que Nick fuera a la universidad, pero él no quería, él quería seguir trabajando en su casa. Sus padres le dijeron exactamente: estos $30,000 son para la universidad y cuando se te acaben estos $30,000 se acabó, no te daremos más, tendrás que buscar un buen trabajo. Además decidieron dejar de darle dinero porque vieron que en lugar de pagarse las cosas que necesitaba, los gastos mensuales, ahorrar dinero, él y Jackie usaban ese dinero para comprarse ropa nueva, muebles nuevos, cosas, accesorios, zapatos. Siempre que iban a visitar a Corey y Ted llevaban ropa nueva, zapatos nuevos, cosas nuevas. Estaban gastando el dinero en cosas que no necesitaban, en caprichos. Y eso a sus padres no les gustaba porque ellos querían darle dinero para ayudarle con los gastos mensuales, con la universidad, con un negocio, con cosas para su futuro. Y querían que él pues aprovechara este dinero para esto mismo, porque lo ayudaban, lo apoyaban y no tirar el dinero, ¿no? Entonces discutían porque Nick se enfadó cuando le dijeron que no iban a darle más dinero. No estaba de acuerdo con que sus padres dejaran de mandarle dinero. Luego, poco antes del asesinato, quedaron con buenos términos con toda esta situación. Nick comenzó de nuevo a devolverles el dinero que le dejaban. La policía registró el apartamento de Nick y Jackie de nuevo y encontraron una caja de munición. Era de la misma marca y calibre que las balas que habían matado a Ted.
De la caja de munición faltaban 6 balas. También descubrieron que Nick había mentido. Nick en un principio, la policía le preguntó ¿hace cuánto que no venías a casa de tus padres? Y él dijo hace un mes, pero los registros telefónicos lo situaban en casa de sus padres 2 días antes del asesinato. También descubrieron que parecía que Jackie y Nick habían restablecido de fábrica sus teléfonos móviles el mismo día. O sea que resetearon sus teléfonos de repente para borrar absolutamente todo. Registraron entonces sus ordenadores. Habían restablecido los móviles, pero no los ordenadores. Y todo seguía en los ordenadores, todo lo que ellos habían pretendido eliminar de sus móviles. Encontraron en el ordenador mensajes de los días antes del asesinato que indicaban que podría tratarse de un asesinato a sueldo. El 23 de febrero, Jackie le envió un mensaje a Nick que decía: ¿quieren $50,000 o no? No podemos permitirnos pagar la mitad antes. El 28 de febrero, Nick le envió un mensaje a Jackie que decía: ¿puede retirar $1,000? Y los registros bancarios mostraban que Jackie había retirado esos $1,000 del banco. También descubrieron que Nick y Jackie estaban teniendo una crisis financiera en ese momento, que básicamente los dos estaban en cero, no tenían dinero. También encontraron mensajes en los que descubrieron que Nick le había pedido dinero a una vecina y ella se lo había prestado, le prestó $2,600 y Nick no le había devuelto este dinero. La vecina en los mensajes lo amenazaba, le dijo: si no me devuelves el dinero pronto, se lo voy a contar a tus padres. El teléfono de Nick mostraba que él accedió al sistema de seguridad de casa de sus padres a las 5:59 am de la mañana del asesinato, prácticamente 5 minutos antes de que su madre lo llamara diciéndole que habían asesinado a su padre. ¿Qué hacía él despierto? ¿Y qué hacía metiéndose en el sistema de seguridad de casa de sus padres 5 minutos antes de que su madre le llamara para contarle lo que había sucedido? Los detectives decidieron interrogar de nuevo a Spencer, porque sentían que Spencer sabía algo y les estaba ocultando a la policía. En ese interrogatorio, Spencer reveló que Nick le ofreció dinero a cambio de matar a sus padres. Dijo que Nick le dijo lo siguiente: después de que mis padres se vayan, o sea que mueran, heredaré $8 millones. Al principio de la investigación, Corey había contratado a un abogado llamado Rick Flores para que defendiera a su hijo, porque sentía que sospechaban de él, así como también habían sospechado de ella misma. 3 meses después del asesinato, arrestaron a Nick y a Jackie por solicitud criminal de asesinato. Corey no sabía toda esta información que tenían los investigadores, por lo que ella estaba devastada pensando en que cómo habían arrestado a su hijo y a su nuera, que esto se tenía que tratar de un error, porque no podía creerse que su hijo y su nuera hubieran hecho algo así. 2 semanas después, Jackie fue liberada bajo fianza. Ahora hablaremos al final de por qué fue liberada bajo fianza. La policía tenía claro que Jackie y Nick no cometieron el asesinato ellos mismos, sino que pagaron a alguien para que lo hiciera. Así que estaban enfocados en encontrar a las 2 personas que fueron contratadas para ello, para demostrar que Jackie y Nick eran culpables. Registraron todas las grabaciones de cámaras de seguridad de la casa, o sea, de la entrada de la casa de Nick y Jackie, y encontraron que el 28 de febrero se captaba a 2 hombres picando la puerta. Nick les abrió y se dieron la mano y entraron para adentro. Al cabo de un rato los hombres salen de la casa y se ve que uno de ellos está hablando por teléfono, el cual llevaba una camiseta que decía Renewal by Anderson. Recordáis que la huella dactilar de la ventana coincidía con un empleado de Renewal by Anderson, que era una empresa que instalaba puertas y ventanas. Los detectives se comunicaron con la compañía y descubrieron que este chico que llevaba la camiseta, el que entró en la casa de Nick y Jackie, se llamaba Cameron Bosmek. Él no era el de la huella dactilar, lo comprobaron, y él no era el de la huella dactilar, trabajaba en esa empresa, pero no fue él el que instaló esa ventana. Así que esto solo fue una increíble coincidencia. La policía se dirigió a casa de Cameron, este chico. En ese momento él no se encontraba en casa, pero sí su mujer. La mujer de Cameron les dijo que un chico llamado Johnny Leon le dijo a Cameron que cometiera junto a él un asesinato a sueldo. Es cuando entonces Johnny y Cameron fueron a casa de Nick y Jackie, que se captó en las cámaras, y cuando a Cameron le dijeron que las personas que querían muertas eran los padres de Nick, decidió irse porque no quería hacerlo. La policía localizó entonces a Johnny Leon, de 21 años, lo arrestaron e interrogaron. Al principio Johnny negó absolutamente todo, pero cuando los investigadores pusieron las pruebas sobre la mesa, admitió que fue a casa de Nick y Jackie. Ellos le ofrecieron $100,000 a cambio de matar a sus padres Corey y Ted. Entonces admitió que fue con Nick a casa de sus padres el 28 de febrero, porque Nick le dijo que iban a ir ellos dos para asesinarlos. O sea, Nick quería hacerlo él mismo. Es cuando los registros telefónicos mostraban que Nick estuvo ahí el 28 de febrero.
porque fue allí con la intención de matar él mismo a sus padres. Aparcaron el coche en la entrada, Nick salió del coche, pero entonces le dijo a Johnny que no podía hacerlo, y se fueron de nuevo a casa de Nick, a College Station. Creyeron lo que decía Johnny porque, como digo, los registros telefónicos de Nick respaldaron esta historia. Miraron los registros telefónicos de Johnny y vieron que su móvil lo situaba en la casa de Cory y Ted en el momento exacto del asesinato. A través de sus registros telefónicos también llegaron al otro asesino, un chico llamado Arian Smith. Los interrogaron a ambos y Arian dijo que él no estaba involucrado y que podían preguntarle a su novia, que ella les diría que estuvo con él toda la noche del asesinato. Sin embargo, interrogaron a la novia de Arian Smith y ella dijo que la noche del asesinato Arian la dejó tirada en un motel toda la noche. Ella le llamó toda la noche y él no le cogió el teléfono. Le dijeron a Arian lo que había dicho su novia y entonces es cuando él se derrumbó por completo y confesó absolutamente todo y dijo: maté a alguien y merezco morir. También dijo que usó la pistola calibre 40 de la habitación de Nick, que Nick le indicó que esa pistola estaba allí y que Nick esa noche desactivó el sistema de seguridad de casa de sus padres. Toda la información llegó a Cory, la madre de Nick, y en ese momento ya era una obviedad que su hijo y su nuera habían planeado y llevado a cabo el asesinato. Imaginar a Cory, perdió a toda su familia de repente, su marido con el que llevaba 30 años, su perro de tantos años, su hijo que fue el planificador del crimen, su hijo al que desde que adoptaron lo amaron, le dieron todo, lo apoyaron en todo. Nick y Jackie estuvieron 3 meses viviendo con Cory apoyándola y ella no sabía que ellos eran los culpables. Cory dijo: es muy escalofriante, compré todos los alimentos, pagué todas las facturas, le compré la ropa, pensaban que se saldrían con la suya. O sea, en este momento ella habla de los 3 meses que estuvieron en su casa. Ella les dio todo a pesar de que era ella la que estaba destrozada. Ya se dieron todas las pruebas y era evidente que iban a ser condenados. Por lo que entonces Jackie comenzó a culpar a Nick de todo. Dijo que fue Nick quien planificó todo, que todo fue idea de él. Dijo que Nick sabía todo el dinero que recibiría si sus padres estaban muertos. También dijo que Nick le había dicho que su padre Ted estaba deprimido y que era miserable. Así que matarlo sería como hacerle un favor. Y su madre, pues sería muy cruel dejarla viva sin su marido. Así que también había que matarla. Cory negó que Ted estuviera deprimido e incluso la misma Jackie también dijo que no. Que él no estaba deprimido, ni su vida era miserable, ni absolutamente nada. También dijo que no creía que Nick lo haría en serio, que nunca se lo tomó en serio, pero ella había estado enviándose mensajes con Nick diciendo: no podemos permitirnos pagar $50,000. Además, si sabía que Nick estaba planificando el asesinato de sus padres y ella no quería involucrarse, ¿por qué no fue a la policía? ¿Por qué no lo dijo a nadie? ¿Por qué fue a vivir a casa de Cory con Nick sabiendo que Nick era el culpable? Y en este punto es cuando dejaron a Jackie salir bajo fianza. Nick, Johnny Leon y Arian Smith fueron acusados por asesinato y se enfrentaban o a cadena perpetua o a pena de muerte. En abril de 2021 los 3 se declararon culpables a cambio de una sentencia de 35 años en prisión. En junio de 2023 Jackie aceptó un acuerdo de declaración de culpabilidad en el que se declaraba culpable de un cargo de intento de conspiración para cometer asesinato. A cambio le darían algo llamado adjudicación diferida, que significa que si una persona se declara culpable puede ser puesta en libertad condicional, por lo que Jackie solo pasó 120 días en prisión y es evidente que ella estuvo involucrada. Luego estaría durante 10 años en libertad condicional y cada año en el cumpleaños del asesinato de Ted tendría que estar 2 días en prisión. Qué condena tan extraña y ridícula e injusta. De verdad, no la entiendo y no sé si es una ley que solo aplica en Texas, esto de adjudicación diferida. O sea, no la entiendo. Esta chica planeó junto a su marido asesinar a sus suegros y solo pasó 120 días en prisión, ahora está libre. O sea, bueno, 120 días después de planificar este asesinato, se fue a la calle, libre, como si no hubiera hecho nada. Cory dijo acerca de esto: mi marido está muerto, mi vida ha terminado. Se supone que yo también debería estar muerta. Y Jackie ha obtenido la libertad condicional. Te abrimos la puerta de nuestra casa y nuestros corazones. Y tú y Nicholas nos lo habéis quitado todo. ¿Cuánto tiempo te tomará encontrar otra familia que destruir? Eres un monstruo, eres malvada y todo el mundo necesita saberlo. Desde el arresto de Nick, Cory cortó el contacto con él, evidentemente, y en una entrevista dijo: siempre amaré a mi hijo. No amo a la persona que él es ahora. De hecho, odio a la persona que es ahora. No puedo decirte lo que daría en este mundo para hablar con su padre otra vez, pero no puedo. Y por lo mismo, Nick no podrá hablar conmigo, porque los fantasmas no hablan y se supone que yo estoy muerta. Ella decía esto porque ella, también iban a matarla a ella. Estaba planificado matarla a ella.
pero al ella salir con la pistola, disparar tantas veces, etc., pues los asesinos a sueldo no lo llevaron a cabo. Nick, por otro lado, también ha dado entrevistas y dijo: me gustaría poder expresar lo mucho que lo siento y que el dolor que le causé fue tan egoísta. Estoy intentando todos los días ser mi mejor versión para, con suerte, mostrarle al mundo algún día que no soy quien soy. Admitió que tuvo una vida perfecta, una familia perfecta, unos padres perfectos que se lo dieron todo, que le apoyaron, que fueron increíbles con él y que él lo tiró todo por la borda. Desde prisión, Nick dijo en otra entrevista: es algo que nunca podré deshacer y con lo que viviré todos los días por el resto de mi vida. Mi ex obtuvo el acuerdo del siglo, como 2 días en prisión durante 10 años. ¿Por qué hacen eso? Entonces, ya sabes, parte de esto es asumir la responsabilidad y la otra parte es mostrarle a mi madre que lo que hice no es quien soy. El público va a odiarme de todos modos. No puedo cambiar el pasado y mis acciones. Me avergüenzo de ser el centro de atención. Esto es vergonzoso. No es algo de lo que esté orgulloso de estar aquí en este momento. A largo plazo quiero reparar la relación con mi madre. A corto plazo, encontrar cualquier cosa que produzca ingresos legalmente. Y esto es todo sobre este horrible caso. Es evidente que Jackie también estuvo implicada en la planificación del asesinato a sueldo. Y no me puedo imaginar el estado y el shock durante esos meses de Corey. O sea, imaginar todo lo que le pasó. Mataron a su marido, mataron a su perro, que sus perros los tenían desde antes de adoptar a Nick. Tenían a esos 2 perros. O sea, imaginar la edad que tenían los perros y toda la vida con ellos. Mataron a su marido, a su perro. Fue su hijo y su nuera, a quienes trataron extremadamente bien, con quienes siempre fueron buenos, amorosos, increíbles. Nick mismo dijo que sus padres fueron increíbles, que tuvo la vida perfecta con ellos. Y entonces, después de perder a su marido, a su perro, enterarse que quien ha causado eso ha sido su propio hijo. Entonces, bueno, a mí me parece un caso muy impactante y muy desgarrador. Creo que Nick es todo un psicópata por haber hecho eso. Simplemente lo hizo por dinero, cuando sus padres ya le daban dinero, le dieron todas las oportunidades del mundo, le daban dinero, le dejaban dinero para emprender, para hacer negocios, para ir a la universidad, querían lo mejor para él, le daban dinero para que tuviera un futuro, y él lo pagó así, queriéndoles matar porque quería todo el dinero ya. Entonces, bueno, no olvidéis dejar en comentarios qué opináis. Quiero leeros, siempre leo qué opináis de los casos porque me interesa de verdad. ¿Qué opináis de la condena de Jackie? Es que es completamente ridícula. Yo cuando lo he leído no me lo podía creer, de verdad. Es ridículo, es absolutamente ridículo. No me puedo creer que esa chica esté en su casa tranquilamente. Entonces, bueno, eso, dejad en comentarios qué opináis. No olvidéis dejar un me gusta si os ha parecido este vídeo informativo e interesante. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!